Bienvenida a la Revolución Madre, el podcast de las madres conscientes. Un espacio de encuentro, tribu y acompañamiento por nosotras, María García y Elena Pajuelo, Matronas cerca de ti. Cada día acompañamos a mujeres en sus embarazos, pospartos y búsquedas de embarazo. Y también queremos acompañarte a ti en este camino tan nuevo, desconocido y del que se necesita más voz, más información y sobre todo más acompañamiento. La Revolución Madre es un podcast para ti. Aquí encontrarás información de calidad, actualizada, consejos útiles y testimonios para que tu día a día sea más consciente, más fácil y te sientas acompañada y con más recursos. Vamos allá con el episodio de hoy. Te recordamos que ahora ya puedes unirte con nosotras a la Revolución junto con otras muchas mamás. Una vez al mes nos veremos en nuestros encuentros revolucionarios para comentar los capítulos del mes, resolver preguntas y mucho más. Ya puedes unirte haciendo clic en el enlace de la descripción. Hola, hola, muy buenas a todos y todas las que nos escucháis, que hoy venimos con episodio muy especial. Hola, María. Hola, hola, amor. Qué ilusión, qué ganas. Hola, hola. Y hola también a nuestro invitado de hoy, que tenemos a Alberto, Buenas. que viene aquí a nosotros. Hola a todos, chicas. Bienvenido. Buenos días a todas y a todos. Muy buenas, Alberto. Bueno, cuéntanos, antes de empezar, ¿quién eres? ¿Qué haces aquí hoy con nosotros? Cuéntanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Yo soy Alberto, soy matrona y soy papá de una peque de 2 años y 2 meses. Y recientemente, pues, nos hemos atrevido, mi pareja y yo, a meternos en la aventura del emprendimiento. Y nada, empezando desde hace muy poquito. Muy poquito. Qué bueno. Uh-huh. Y nada, eso, Qué chicas, bueno. contaros un poco. Yo realmente, pues, me cogió el embarazo de Cristina, que es mi mujer, me cogió en plena residencia de matrona. Estaba haciendo la residencia, así que ya de por sí la residencia es un momento muy intenso, muy intenso, de muchas horas, de muchas emociones, de muchos sinsabores, de muchas alegrías. Y aparte, pues, todo el embarazo y el nacimiento de nuestra hija me cogió justo en medio. O sea, fue como todo boom, explotó todo de golpe y eso, pues bueno, ha ido encaminando tanto nuestro embarazo como nuestra crianza. Y eso, de mí contaros eso. Claro. Sí, pues bueno, es muy interesante, ¿no? Porque al final de lo que queremos traer hoy al podcast, que nos parece clave, es este tema, que seguramente, chicas, habréis escuchado, la paternidad consciente, ¿no? Como el papel de la pareja, del padre. Entonces, bueno, pues nos parecía súper interesante que Alberto, que además también es matrona, además, pues nos pudiera contar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué cambió, no? Nos gustaría saber a nivel profesional, ¿qué cambió en ti una vez te convertiste en padre, ¿no? Porque estabas formándote como matrona y ¿qué cambio hubo? ¿Qué cambios? Porque claro, esto es muy grande. La verdad es que cambió todo. Todo a nivel profesional, realmente, pues bueno, yo lo sabréis, ¿no? Pero las matronas tenemos ya pues una visión, yo creo que una visión holística, amplia, o sea, estás acostumbrado a ver mucho, desarrollas tus emociones, te haces más perceptivo y tienes un nivel de empatía pues bastante grande, pues porque empatizas al final, cada persona es como es, pero tienes un nivel de empatía grande. Entonces, ya de por sí ya eres así. Pero es que cuando nosotros nos quedamos embarazados, yo empecé a ver cosas que yo decía, wow, esto no me ha pasado hasta ahora, o sea, no lo había visto. Yo digo, ¿en serio le están diciendo esto a esta mujer? O sea, ¿cómo puede ser esto? O sea, solo lo veo yo. En la urgencia, me acuerdo, le están hablando así, le están haciendo sentir culpable. ¿Cómo podemos estar haciendo esto? O sea, fue como un nivel más de sensibilización del que ya tenía. O sea, ya decía yo, es que esta mujer que estamos viendo en urgencias ahora mismo, es que es mi mujer. O sea, podría ser mi mujer, podría ser cualquier otra persona, ¿no? Pero claro, es que mi mujer está con este mismo cuadro ahora en casa y estamos haciéndola sentir mal a esta persona o podríamos hacerlo mejor. Entonces comencé ya a ver más allá. Eso durante el embarazo me sensibilicé muchísimo, empatizaba más y los acompañamientos durante embarazo, parto y posparto, pues otro nivel. Empecé a tomar más conciencia, empecé a ver cosas que no veía, también aprendí a acompañar, que a mí me costaba mucho
desde un papel más secundario, dando más protagonismo realmente al proceso y a la mujer, no tanto al profesional como venía haciendo. Y lo cambió todo, sobre todo en los pospartos. Luego ya, pues en el nacimiento de nuestra hija, fue un nacimiento diferente. Encima fue una cesárea por podálica que no pudo al final ser un parto. También descubrimos pues que el acompañamiento, bueno, descubrí yo y mi mujer que el acompañamiento en cesárea pues podíamos hacer más de lo que estábamos haciendo, podíamos acompañar mejor a esas mujeres. Y luego en el posparto sí que ya fue, ¡buah! Fue tremendo. Dije, Sí, me lo habían contado, pero nada que ver, o sea, nada que ver. Y ya pues dije, me empezó a encantar el posparto desde ese momento y la crianza. Me vinculé muchísimo más con todas esas mujeres y las acompañaba de otra forma, más presente, más consciente, más basado en lo que necesitaban, que te lo cuentan, pero no, hasta que no lo vives, no. O sea, cambió todo, todo cambió. sí, es que la experiencia de la maternidad, la paternidad nos atraviesa, ¿no? Y descubrimos cosas incluso de nosotros mismos que no sabíamos que estaban ahí. Y eso también nos transforma en nuestra manera de ver la vida y también en nuestro trabajo. Entonces, como trabajamos en lo que trabajamos, estamos como mucho más conectados y con una sensibilidad especial. O sea, que es muy bonito lo que nos cuentas, Alberto. Oye, y como padre, porque es que hablamos mucho aquí en este podcast de mujeres, de lo que viven las mujeres, pero también hablamos mucho de las parejas, ¿no? Y del papel que tienen las parejas. Y hay un concepto que nos gustaría sacar hoy aquí, ¿no? Que es un poco esa paternidad consciente, ¿no? El ser consciente de cuál es tu papel y cómo vivirlo. Entonces, ¿cómo lo has vivido o cómo lo estás viviendo tú, que tu niña es pequeñita y cómo te ha repercutido en tu vida, ¿no? Todo esto. Pues es súper buena pregunta y realmente es lo que decía. Tanto mi mujer como yo, pero más yo, creíamos que sabíamos de posparto, creíamos que sabíamos de crianza, por acompañar y tal, pero nada que ver. Quiero decirte, cuando llegas, nos dio un golpe el posparto tremendo, un golpe tremendo a los dos, pero sobre todo a mí. Yo la verdad es que me perdí mucho en el principio del posparto y sí que es cierto que lo que os digo, tenía una mirada amplia, pero tuve que ir aprendiendo. Sobre todo tuve que ir aprendiendo a lidiar con mis emociones, a combinar mis emociones con las de mi pareja, con roles paternos que veníamos arrastrando, con paternidades y maternidades que veníamos arrastrando. Y realmente lo más fácil era realmente los cuidados del bebé. Lo más difícil era lidiar con nosotros mismos, con nuestros yo pequeños, con nuestros yo interiores. Y fue un shock grande que hemos ido aprendiendo y seguiremos aprendiendo, pero el trabajo emocional ha requerido mucho tiempo. Sí. Esto es muy interesante, Alberto, que lo traigas porque hablamos mucho de las emociones en el posparto, de la mamá, de bueno, cómo cambia todo, de esos primeros días, que podemos estar. Bueno, todo esto lo hemos hablado, ¿no? Pero es cierto que a veces de pasada decimos, bueno, los papás o quien acompañe también tienen sus emociones. Claro, esto es muy interesante que lo traigas, porque también es importante, que las mujeres sepamos que Total. los papás o las mamás, ¿no? Depende de cómo sea cada familia, pero también transitan el posparto a su manera y también transitan sus emociones y que, bueno, pues es fundamental la comunicación en este sentido, ¿no? Porque cada uno lo vive desde su lugar y bueno, obviamente es muy fácil decirlo, luego hay que vivirlo, ¿no? Pero creo que es clave que tú mismo no seas el que lo traiga, porque bueno, es muy importante. Quizá me viene así a la mente una pregunta, ¿no? Poniéndome en el lugar de las mujeres, bueno, ¿y qué os ayudó a vosotros, ¿no? ¿Qué te ayudó a ti? ¿Qué hicisteis? Pues yo tengo la suerte de tener una magnífica persona a mi lado, una acompañante de vida tremenda que no solo se sobreponía a sus cambios, es que me emociona y todo, no solo se sobreponía a sus cambios, sino que comprendía los míos también. Me supo, cuando me perdí, realmente porque me perdí al principio del posparto, ella supo respetarlo también, supo decir, ostras, es que tal vez él se ha perdido. Y también él está transitando por algo. En decir, yo, ¿sabes? Tuvo el valor además de pasar por su proceso y decir,
él también está pasando por el suyo. Y hablar mucho, hablamos muchísimo, también tuvimos, pues evidentemente, nuestras discusiones. Nos perdimos en algún momento, necesitamos ayuda también de psicóloga perinatal, que también lo traigo aquí, lo aterrizo porque me parece súper Qué bueno. importante que a nosotros hubo un momento que nos desbordó, porque una de las claves de nuestra crianza es que nosotros no tenemos familia. Nosotros hemos criado totalmente en solitario, en una ciudad que no es la nuestra, y no teníamos prácticamente red de apoyo. Y hubo un momento Wow. que se nos fue las manos y pedimos ayuda. Pero sobre todo comunicarnos y decir cómo nos sentíamos, qué nos pasaba, qué estábamos pensando, porque muchas veces no se habla, es que no se habla en el posparto. Mm. Sí, lo que no se dice no se sabe, porque a veces el uno no sabe lo que le pasa al otro. Igual Total. te siente algo mal y si no te lo comunicas o no se expresa, son cosas que se van acumulando y en esa etapa en la que hay tanta sensibilidad, tanta vulnerabilidad, de repente explota todo y no sabes muy bien por qué, Exacto. ¿no? ¿Y qué ha pasado? Total. Sí. Total. Sí. Bueno, Alberto, gracias bueno, por abrirte así, ¿no? A Sí. todas las personas que nos escuchan, porque también es muy bonito desde la mirada de la pareja, pues sentir esta sensibilidad y esta bonita manera de contarlo. Uno de los grandes retos del posparto es y de la crianza, diría yo, la corresponsabilidad, ¿no? ¿Esto qué es, no? Pues el ser capaz de que en casa todo lo hacemos todos, dividir la carga mental, ¿no? Estar presentes. ¿Cómo lo hacéis un poco vosotros? ¿O qué cosas ayudan a ser un padre o una pareja corresponsable? ¿Qué nos podrías decir de esto? Pues la verdad es que es un tema que tendríamos que darle mucha más importancia también. Es que no se habla bastante de esto, pero habéis hablado de varias cosas. Voy a irme primero a la carga mental, ¿vale? Porque para mí es un tema que, bueno, yo tengo mi visión, cada uno tendrá la suya, pero yo creo que la carga mental que tiene una madre no se puede igualar jamás. O sea, yo tengo esa percepción. O sea, por muy corresponsable que sea una crianza, por muy implicada que esté la pareja o el acompañante, quien sea, no va a igualarse esa carga mental. Yo me he dado cuenta, porque yo, ya te digo, me puedo esforzar en que todo sea al 50%, incluso en fases que tenemos un 75% que el otro está mal y no puede, pero esa carga mental no es asimilable, porque las madres siempre tienen una percepción extra, pues se puede decir por carga hormonal, por sí mismas, por naturaleza, por lo que quieras, que por mucho que nos empeñemos y nos esforcemos, para mí no es comparable, no es comparable. Esa percepción que tiene la madre de tenerlo todo tan estructurado en su cabeza. Y bueno, ya sabéis que hay estudios que el cerebro de la madre cambia en posparto, se prepara para estar en ese modo de ayuda a su cría y no es asimilable. Pero luego en todo lo demás, en la corresponsabilidad, para mí la clave es que los dos hagan todo. Los dos hagan de todo. Y aquí muchas veces interviene el tema lactancia, por ejemplo, lactancia materna, que dices, bueno, es que la lactancia materna, evidentemente, solo la puede dar la mujer, pero es que se pueden hacer muchísimas otras cosas en torno. Y hay muchísimas formas de vincular. Ya no te estoy digo, ya no, cosas tan simples como cocinar, ya no tenemos que aspirar a eso, las parejas, tenemos que aspirar a más. O sea, quiero decirte, a mí cuando me dicen, no, es que yo también cocino, ya, pero es que en una casa somos un equipo, o sea, o yo es que también limpio, no. Tienes que aspirar a más, tienes que ver cosas que no veías, el típico, vamos a hacer un cambio de armario, que muchas veces no se ve, cómo llevamos el seguimiento vacunal, la niña tiene disfraces en el cole ahora en Navidad, ¿has pensado en algo? Pues eso es todo lo de la carga mental, es que no solo nos repartimos las tareas de la casa, tienes que ir más allá, es que si tu pareja está yendo 10 movimientos por delante, es que va a tener una carga mental más superior. O sea, te tienes que poner las pilas. Tienes que poner las pilas Total. y... ¿Es así? Totalmente. Esto es muy importante, ¿no? Y a lo mejor para quien le pille un poco así, ¿qué es esto de la carga mental? Pues un ejemplo rápido que siempre ponemos es, no se trata de que la pareja vaya a la compra, sino de que la pareja sea capaz de saber qué hace falta comprar, Correcto, ¿no? correcto. Porque no es, bueno, ya te doy la lista de la compra y vas tú. Bueno, eso es una tarea. Mm, Ok, mm, genial. Pero, ¿quién ha mirado mm. en la nevera? ¿Quién ha pensado qué vamos a comer Eso esta es, semana, no? eso es. Y no se trata de que ahora todo lo tenga que hacer la pareja, Mm, no es eso, es
repartir esto también, ¿vale? Si yo me ocupo de la compra, me ocupo de la compra, ¿no? Si yo me ocupo de, me invento, vestir a los niños por las mañanas, me ocupo de eso. No me tienes tú que dejarla, ya te lo he dejado preparado para que les vistas, ¿no? Entonces, bueno, esto es un temazo, sinceramente, bueno, que creo que lo has explicado súper bien. ¿Algún ejemplo práctico que os funcione a vosotros? Nosotros sí que es cierto que tenemos ciertos campos, como ciertas cosas que a unos se le dan mejor que a otros, pero también tienes que fluir porque puede ser que esta semana mi pareja, por lo que sea, no esté durmiendo bien y en la parte que tiene ella, que es más suya, por decirlo de alguna forma, no se vea capaz de estar y tienes que dar un pasito adelante, es lo que te digo. Si esta semana uno está mal, pues te va a tocar apechugar un poquito más y ya está. Y tú también estarás mal. Y somos un Claro. equipo y hay que ver que esto no es un continuo, oscilaremos. Y si a lo mejor ella está cansada hoy, por ejemplo, porque la niña no ha podido dormir y ha tenido que dar más tomas de lactancia materna, pues aplícate hoy al máximo. Aplícate hoy porque es que... y luego, sobre todo, eso también es una cosa que me gusta decir, no esperes una palmadita en la espalda, porque muchas veces eso, yo sé que también es como, qué bien lo he hecho. No, no lo has hecho bien, o sea, eres parte de un equipo, eres parte de una familia y es tu corresponsabilidad dar el 200%. Sí, Sobre eso. totalmente. Sí. Como has dicho, las parejas son un equipo y yo siempre digo que en las familias es la mejor empresa donde más hay que invertir. Total, Entonces, total, total. hay que darlo todo al 100%. Sí, sí. Bueno, nos has contado, Alberto, también que habéis emprendido hace poco, Ujú, tanto tú como tú, en Luz de Matrona. sí, Y imagino que también todo esto te ha abierto un poco la mirada a tu manera de trabajar diferente, ¿no? total. Y a la visión, porque cuando emprendes te das cuenta también de muchas cosas y de cómo estabas haciendo las cosas y cómo las quieres hacer Mm, y cómo cuidar, ¿no? También a los exacto. demás. Entonces, por esta parte, tú como matrón, Mm. ¿has sentido, pues igual en esta última etapa desde el emprendimiento, eh, necesidades diferentes o cosas que no te habías dado cuenta que igual unos padres pueden necesitar para poder vivir bien todo este proceso del embarazo, del parto, del posparto? Súper buena pregunta que me haces. Realmente nuestro emprendimiento, Luz de Matrona, nace de una necesidad de un acompañamiento más estrecho, que yo creo que es el talón de batalla de ahora de los profesionales, ¿no? Estamos en un sistema sobresaturado que no nos permite dar el acompañamiento que queremos. Incluso hay acompañamientos que no podemos ni ofrecerlos del mismo sistema público y más en posparto muchas veces. Entonces nosotros dijimos, oye, no, las mujeres y las familias están pidiendo cosas diferentes que no podemos ofrecer o no se están ofreciendo bien. ¿Qué hacemos? Pues vamos a buscar la forma de ofrecérselas, ¿vale? Porque yo tengo 20 minutos para ver a una mujer, pero es que igual necesita 3 horas, no 20 minutos. Entonces, es buscar cómo acompañarlas de forma más estrecha y de forma más personalizada. Es lo que nos ha movido a nosotros en este emprendimiento. Y Y bueno, la maternidad y la paternidad, ¿no? Que también te transforma Total, y es lo que te total. hace moverte hacia adelante. Esa es otra que como ya te digo, nosotros en posparto, por falta de redes de apoyo, nos vimos bastante solos. Y por falta de familia, también que no tenemos familia, pues nos vimos bastante solos. Entonces nos sentimos y dijimos, ostras, es que igual hay gente como nosotros por ahí, que no tiene a nadie y que en el sistema público no, se ve acogido, pero no se ve suficientemente acogido, necesita un poquito más. Pues vamos a intentar hacer cosas para poder coger esas familias. Por ejemplo, tenemos un taller planteado de paternar solo. O Qué sea, va a bonito. ser un taller que es qué solo bonito. para padres, para esto que estamos hablando hoy, para ver cómo Claro. paternamos y qué cosas, que sea un foro, porque estos foros no existen y pues se crea sobre necesidades. Esto es buenísimo. Mm. Justo me venía una pregunta para hacerte y es, oye, es bastante probable que haya papás, ¿no? Que haya parejas escuchándonos. Y hay un tema importante, que aquí tú, papá, que nos estás escuchando, seguramente digas, vale, ok. Pero sinceramente a mí me cuesta bastante expresar mis emociones. Hay veces que ni siquiera sé lo que me pasa o me da como vergüenza, ¿no?
¿qué consejos le podríamos dar a este padre que nos escucha y se siente así? Pues yo soy el primero que me sentí así, porque al final yo me di cuenta que cuando estaba pasando por los problemas del posparto inmediato y bueno, y después, yo decía, ostras, vengo de una paternidad clásica de los 90 en la que mi padre era un padre, por desgracia, ausente, ausente porque por trabajo, pues porque era otra época y tal. Mis hermanos han heredado paternidades similares a ese modelo. Yo tengo un grupo de amigos que son palos de madera emocionalmente a los que no puedo contarles toda esta temática y digo, ¿a quién se lo cuento? Porque mi mujer ya tiene bastante con lo suyo, quiero decir que sí nos comunicamos, pero ella también está pasando por un proceso en sí misma, no le voy a cargar yo de más a mi mujer. Entonces me vi como, vale, yo me siento mal, tengo un conflicto con la paternidad de la que vengo, quiero otro modelo de paternidad, ¿a quién se lo cuento? Entonces, estaba solísimo, o sea, no sabía a quién contarle esto. Y bueno, lo que os digo, formamos buen equipo, nos lo íbamos gestionando nosotros. Y luego con la psicóloga parental sí que es cierto que al final una vía de conexión, pero no se habla la parte que me toca a mí. Sigue estando el estereotipo del chico que se hace el duro y que no habla y que no cuenta sus emociones y otros temas. Qué bueno. Yo veo muchas veces, y yo creo que a Elena, a ti te pasará igual, que la figura de la psicóloga perinatal es muchas veces muy clave y no considero que sea necesario solo cuando ya hay No. problemas, sino que ayuda muchísimo justo a esto, a esa, bueno, pues a que te haga ver cosas que quizá tú no estás viendo, también la mujer, ¿no? Y hace como ese nexo un poco ahí desde fuera, conciliador también, y a veces expresa por ti lo que tú no sabes expresar, ¿no? Entonces, me parece brutal que lo hayas traído, que también, pues eso, te abras a contarlo, ¿no? Porque vamos a quitarle ese Sí, estigma. Y justo hablábamos en el episodio de depresión posparto, cuando hay una contractura vamos al fisio, vale, hemos tenido un hijo o una hija, vamos a contar con alguien que nos ayude a gestionar esto a nivel emocional, que no es tanto la parte técnica de cómo baño al bebé, que eso ya lo hablamos en la preparación al parto, sino, vale, estamos en una nueva etapa. Vamos a contar con un poco de ayuda, que nos va a venir bien, ¿no? Que es una etapa y luego ya vamos a seguir solos. Entonces, gracias por esto, Alberto, porque creo que es muy importante y a veces que sea la figura del padre quien trae esto, quien dice, oye, mira, yo no estoy sabiendo cómo hacer todo esto. La verdad es que tengo un lío tremendo. interno tremendo. ¿Por qué no buscamos ayuda? Y esto, si algún papá nos está escuchando, es de las mejores cosas que podrías hacer sin deciros nosotras lo que tenéis que hacer o no tenéis que hacer, ¿no? Pero si alguien se encuentra ahí en ese punto, yo creo que esto es interesante. Sí, yo también quería decir, Alberto, ¿no? El tema que has comentado de las etiquetas, ¿no? Que parece que los padres o las parejas tienen que ser así, así, así. El padre que es un muro, que no expresa emociones, como en la sociedad o como hay unos estereotipos de lo que parece que tiene que ser y no es, ¿no? Entonces, derribar también esto es muy importante, que no tienes que ser de una determinada manera, tienes que ser el mejor padre para tus hijos, la mejor pareja, ¿no? Para tu mujer y crear ese equipo, ¿no? Entonces, bueno, ese mensaje de un poquito de quitarnos los estereotipos o lo que deberíamos ser, Claro. porque aquí no debemos ser nada, ¿no? Y menos en esta etapa. Y hablarlo, Sí, sobre sí. todo perder el miedo a hablarlo, porque igual yo siempre se lo digo a las mujeres de crianza, yo le digo, igual piensas que ese problema solo lo tienes tú y el de al lado lo tiene igual y no lo estáis hablando, o sea, la mujer de al lado la tiene igual. Entonces, los chicos, en la parte que igual yo en ese momento, igual en mi grupo de amigos había una persona que estaba igual que yo. O sea, atrévete a hablarlo, atrévete si te juzgan, pues bueno, que te juzguen, pero igual no lo estamos contando y hay más gente pasando por ahí. Es lo que me gustaría decirles a los otros chicos, porque igual yo estoy en ese grupo de amigos y alguna problemática pues me está sucediendo igual. Entonces atreverse a ser vulnerables y a quitarnos la coraza y a decir lo que nos pasa. Qué bueno. Sí, yo creo que además incluso tus amigos o tu amigo lo van a agradecer. A lo mejor
coge a uno, ¿no? No lo cuentes en el grupo, sino ese con el que más confianza tienes. Mira, tío, tengo algo que contarte. Es verdad que me da un poco de cosa, pero es que no tengo con quién hablarlo, ¿no? Y de repente se derriba un muro ahí maravilloso que a veces está, ¿no? Entonces, bueno, un buen tip este. Y a mí me gustaría preguntarte, Alberto, pues si hay alguna cosa o qué cosa te hubiese gustado a ti saber antes de ser padre, ¿no? Y que ahora sí que, si tienes a un futuro padre delante, pues intentas transmitirle o sabes que le va a ayudar como a prepararse, ¿no? Qué muy buena, es una pregunta top, en plan, a mí me hubiera gustado que, no sé, que me dijesen, que me diesen el consejo de aprende a perdonarte a ti y a todo lo que te sucede a tu alrededor. No seas tan duro contigo mismo. Ese sería mi mensaje, porque hubo momentos en que yo por mi personalidad, también tal vez por mi formación de materna, me juzgaba demasiado. Decía, ostras, quiero ser el mejor padre, quiero estar aquí. No, tranquilo, no pasa nada, perdónate, ¿sabes? O sea, comete fallos y luego aprende a perdonarte, ya está, no pasa más. Aprende a perdonar a tu pareja también, porque no es perfecta. Habrá momentos en que tal vez las emociones se la lleven. Perdónala. Es un proceso que tenéis que ir juntos, igual que luego aprenderás a perdonar a tu bebé y a tu pequeña, porque la mía está entrando en la época de rabietas, pero a mí me gustaría que me hubieran dicho eso. No seas tan duro contigo mismo y disfruta del proceso sobre todo y del aprendizaje. Sí, sí, sí. Y Alberto, en el parto, Ujú. ¿qué papel tiene la pareja en Buah, el parto? Que hablamos otro también mucho otro de tema. Oh. las mujeres en el parto, nos preparamos, pero hay las parejas que están ahí sentadicos, que no saben qué hacer, o que están cansados, o que tienen miedo, porque nadie les ha explicado cuál es su papel. Entonces, tú como matrona y como padre, Mm. cosas así súper importantes del acompañamiento. Para mí es súper importante, el consejo más importante que yo le daría a un acompañante, da igual incluso que sea masculino que femenino, no nos centremos en el padre, un acompañante, diría que es muy difícil el rol del acompañante, tienes que saber estar, tienes que estar ni pasarte ni quedarte corto. A veces menos es más, o sea, una palabra de apoyo, una mirada, ponerle una mano en la espalda, decirle necesitas algo, estar presente, o sea, vamos a dejar los móviles, vamos a preguntarle, ¿necesitas algo? Sí, no. En algún momento deja que fluyan los silencios también, porque muchas veces hablamos de más y eso tal vez no es bueno, tanto padres como profesionales, ¿eh? Simplemente a veces una mano apoyada en la espalda, una mano en la frente, te va a hacer más que cualquier otra cosa, o sea, no es difícil estar ahí y estar presente y ser parte del proceso que también empieza antes. Durante el embarazo ya tienes que haber estado presente, ya tienes que haber estado trabajando con tu pareja como un equipo y preguntar, ¿sería qué vamos a hacer? ¿Qué vas a necesitar de mí? Si llegamos a este callejón, ¿qué dirección vamos a tomar? Y es eso, preguntarle qué necesita y saber estar, ni mucho ni poco, acompañar sobre todo. Qué bueno. Sí, esto es un tema clave, ¿no? El posicionarte en estar, no tanto en hacer. Correcto. Es cierto que a veces, bueno, pues por la educación que se le da en la sociedad a los hombres, estáis más orientados siempre a Hacer. hacer, ¿no? A solucionar las cosas, a arreglar las cosas, a dar soluciones. Y en el parto no se trata de eso. Se trata de estar para lo que se te requiera, ¿no? Y se te necesite. Entonces, creo que es un súper consejo. O sea, creo que, vamos, que estamos de acuerdo, ¿no? Que para mí, como matrona, también es lo más importante. Así que, qué bueno, la verdad. Me ha encantado. Bueno, vamos Ujú. llegando al final de la entrevista Sí. y sí que nos gustaría, Alberto, que nos dijeras, bueno, tú como padre y quizá también como matrón, mirando un poco al futuro, ¿no? ¿Qué crees que hace falta para que la paternidad evolucione, ¿no? ¿Qué tiene que cambiar como sociedad para que cambie esa manera de criar y acompañar desde la paternidad? Tenemos muchísimo trabajo por delante, pero muchísimo. Ujú. Gracias iba a decir adiós, pero bueno, gracias, se ha ido avanzando más. Ya cada vez se ve, pues como decís vosotros, crianzas más corresponsables, gente que ya se implica más, ya
pues eso, se van viendo cositas, pero hace falta mucho trabajo previo también, incluso antes de quedarnos embarazados, ya mucho trabajo de pareja, de hablar las cosas, de construir relaciones sólidas que luego se transmiten a un embarazo, que es lo mismo que forma equipo, y luego a una crianza. Tiene que haber muchísima más comunicación y quitarnos ya, pues lo que tú has dicho, los estereotipos de este tiene que hacer esto y este tiene que hacer lo otro. No, todos tenemos que aportar en todo y tenemos que acompañarnos de la mejor forma posible. Y sobre todo para mí es clave la comunicación y que los profesionales también nos sensibilicemos, porque somos muchas veces los profesionales los que dirigimos la mirada únicamente hacia la mujer. Y sí que es cierto que es el centro de todo el proceso y la que evidentemente es el centro, pero tenemos que abrir la mirada y ver que ahí al lado hay alguien al que también tal vez no está haciendo las cosas porque no las sabe y hay que orientarle. Muchas veces pensamos que no quiere y es que no sabe. Entonces, el profesional tiene que decir, oye, vente hacia aquí, súmate a este equipo, ¿qué piensas? Y darle también pues, un acompañamiento durante el embarazo. También, por favor, que vengan a las clases, que si no, poco podemos hacer. Y luego en el posparto lo mismo, sentarnos con ellos y ver a ver por dónde van, no solo fijarnos en una sutura, no solo fijarnos en cómo son los sangrados, decir, oye, vosotros cómo estáis, chicos, en plan, ¿cómo está funcionando en casa? ¿Necesitáis algo? ¿Queréis que tratemos algo? Darles pues, esa oportunidad también de orientar. Sí, yo creo que esto es fundamental y también para transmitir a las familias que lo busquen también esto, ¿no? Que cuando se estén preparando para el parto durante el embarazo, que busquen este tipo de atención porque la hay. Tampoco es tan infrecuente, aquí estamos 3 Que lo hacemos. que lo hacemos, que en nuestras preparaciones, por supuesto, la pareja está incluida porque no puede ser de otra manera, ¿no? Y cuando acompañamos embarazos, pospartos, es que acompañamos familias realmente, no acompañamos solo a la mujer. Y si el servicio que estás encontrando no es este, pues quizá tienes que buscar alguna otra alternativa o pedirlo, ¿no? Que esto también, sobre todo si estás acudiendo a un servicio público de salud, quizá puedes pedir, ¿no? Oye, me gustaría que hubiese algo, ¿no? Para las parejas. Entonces, bueno, pues muy importante también esto que has traído. Y bueno, ahora sí, vamos a terminar, pero antes de terminar, aunque lo has comentado un poquito así por alto, pero ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde os pueden encontrar en redes? Pues nos pueden encontrar en Luz de Matrona. Los espacios son puntos porque el nombre ya nos lo habían cogido y nos gustaba mucho el nombre, eso es súper importante, Luz de Matrona con puntos, y también estamos en TikTok y queremos empezar a hacer cosas en YouTube también, y nos pueden contactar y nada, lo que necesiten, siempre digo que estamos abiertos a cualquier cosa. Y nada, que incluso si alguien se siente solo después de ver esto o alguien le ha resonado esto, nosotros ya también contestamos a todo el mundo, porque la gente lo necesita, la verdad. Lo necesita. Qué bien, pues muchísimas gracias, Alberto. A vosotras, por ahí irles a buscar. Creo que ha sido una entrevista fantástica, que es un tema muy importante el que hemos tratado, que va a llegar a muchas familias. Quien nos esté escuchando, compartid este episodio, dejadlo por ahí. Mira, escúchate esto, que es muy interesante. No digas de qué va, escúchalo. porque creo que, bueno, que es clave, ¿no? Así que muchísimas gracias. Vosotras, ha sido chicas, un placer enorme. A vosotras, vosotras por darme esta oportunidad. Nada, gracias a ti, Alberto, por tu sensibilidad, por tu empatía y sobre todo por aportar también una dosis de realidad necesaria. Aquí somos poco postureo y sobre todo queremos extraer verdad. Así que gracias también por traer esta verdad. Y nada, y nos vemos por las redes, seguramente nos conoceremos pronto. Sí. Seguro que sí. Te mandamos un abrazo, chicas. Muchas gracias. Chao, un beso. Adiós. Chao. Si te ha gustado el episodio, compártelo con esa persona a la que crees que le puede ayudar. Y también en redes sociales. No te olvides de mencionarnos. Podrás encontrarnos como La Revolución Madre y a nosotras como María García Matrona y como Actualidad Matrona. Nos encantará conectar contigo. Si quieres apoyar este podcast, déjanos estrellitas en la plataforma desde la que nos escuchas y nos vemos en el siguiente episodio.